de Cristo. ¿Okay? Por decir, a la luz del regreso de Cristo es que estemos conscientes de que Cristo viene. Y cuando nosotros estamos conscientes de que Cristo viene en cualquier momento, entonces produce cambios en nosotros. Por eso tenemos diferentes pasajes en la Biblia donde nos habla eso, como por ejemplo, el escritor de Hebreos escribió en Hebreos 10:27, un pasaje muy conocido, ¿verdad? Donde dice, no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, ¿okay? Sino animémonos unos a otros, ¿sí? O sea que nos animemos a no faltar a la iglesia unos a otros. Y fíjense lo que dice, y con mayor razón cuando vemos que el día del regreso de nuestro Señor se acerca. Con mayor razón ahora que vemos que el día del Señor se acerca. Y sí, se acerca. Estamos viendo, ¿verdad? Como les enseñé en la serie de mensajes de profecía, que todo lo que está pasando es un cumplimiento parcial de esas profecías que se van a cumplir completamente. Lo que ahorita acabamos de experimentar, de ver el ataque a Israel, no es nada más que un cumplimiento parcial de lo que dice la Escritura, que algún día se van a unir más naciones y van a venir contra Israel y van a atacar a Israel. Entonces ahorita vemos que estos son como ensayos, son nada más como introducción a lo que verdaderamente se va a hacer en un tiempo. No sabemos qué tan futuro pueda ser, pero en cualquier momento puede ser. ¿Por qué? Porque Israel ni siquiera fue sorprendido, a pesar de toda su preparación que tiene, a pesar de que el día de ayer celebraban los 50 años del ataque que tuvieron sorpresivo de parte de Egipto y Siria, que se unieron y los atacaron hace 50 años. Ayer era el aniversario de ese día y exactamente fueron atacados sorpresivamente también. Entonces, estemos en oración, ¿verdad? Estemos en oración por esta situación, pueblo de Israel, porque ahí está, hermanos, ahí está el termómetro profético. En ese lugar, ahí está el termómetro profético en Israel. Así es que estemos en oración por ellos, ¿ok? Entonces, el título del capítulo número 1, ¿ok? Es lo que toda iglesia debe ser. Y vamos, ¿sí lo encontraron? Primera de Tesalonicenses capítulo 1, porque lo vamos a leer. Vamos a leer este capítulo porque acuérdense, este es un mensaje, estudio expositivo, versículo por versículo. Vamos a ver de este capítulo. Y dice así, versículo 1, dice, Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano es Silas también. A la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron
y de cómo se convirtieron a Dios, dejando a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Una de las características de este libro, hermanos, de Primera de Tesalonicenses, es que cada capítulo termina mencionando la segunda venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Si notan ustedes, el versículo 10 dice, y esperar del cielo, está diciendo, hermanos, ustedes tesalonicenses son ejemplo a todas las iglesias de que ustedes están viviendo a la luz de la venida de Jesucristo. Dice, y esperando y es del cielo a Jesús, el Hijo, quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? En esta carta, a una iglesia que era una iglesia ideal, pero no perfecta. Era una iglesia ideal. Por eso les pregunto yo, ¿qué se supone que debes hacer si encuentras una iglesia perfecta? Sí, sabe, ¿verdad? Por eso está aquí, ¿verdad? Todos sabemos que esta iglesia no es perfecta y no sé, ¿verdad? Siempre, muchas veces parece que la gente que se va de una iglesia a otra, cree que va a encontrar la iglesia perfecta. Pero siempre, ¿verdad? Es la misma. Si usted encuentra la iglesia perfecta, no la eche a perder, no se una. No se una a esa iglesia porque usted no es perfecto y le va a echar a perder. Con eso, ¿verdad? Es nada más una forma ilustrativa para decir que no hay iglesias perfectas. No hay. Yo he visto personas que se van de aquí buscando la iglesia perfecta y pues no la encuentran y se dan cuenta que a la que llegaron no es perfecta y dicen, ay, pues ya, pero no puedo volver allá porque pues ya mi orgullo no me permite volver allá, ¿verdad? Entonces, por eso es mejor que desde un principio uno esté consciente que no hay ninguna iglesia perfecta. Hay iglesias ideales, como vamos a ver con esta iglesia de Tesalónica. Era una iglesia ideal, era una iglesia de la que nosotros podemos aprender para imitar y ser como ellos. Porque sí era una iglesia que aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Con mucho entusiasmo y con muchas ganas habla de ellos como una iglesia ejemplar. Ahora, no es que el apóstol Pablo estuviera como quien dice, nada más dándoles un mensaje positivista para que se animen y decir, sí, yo soy positivo, ustedes son lo máximo, ustedes son lo mejor. No estaba aventándose un mensaje a la Joel Osteen. No, estaba diciendo la verdad, ¿verdad? Acerca de ellos. Y él les decía la verdad, así como unas cuantas millas retirados de la iglesia de Tesalónica, a los corintios les dijo la verdad. Y les dijo, ustedes están bien mal, les dijo. Es más, ¿verdad? Ahí en uno de los últimos versículos de 1 Corintios les dice, examínense a ver si verdaderamente son salvos. Examínense a ver si verdaderamente están en la fe. No les dio a tole con el dedo, a decir, oh sí, ustedes también como los de Tesalónica están. Y fíjense, estando tan cerca una iglesia de otra y siendo la iglesia de Tesalónica una iglesia que había en realidad afectado a las iglesias a su alrededor, la iglesia de Corintios no fue afectada por el ejemplo de Tesalónica, estando tan cerca. ¿Por qué? No tenía que ver nada quién era el pastor, quién los dirigía, quién los discipulaba, porque era la misma persona. La misma persona que fundó Tesalónica fue el que fundó Corintios, la misma persona que los discipulaba. El apóstol Pablo era el mismo apóstol Pablo en Corintios, eran los mismos líderes quienes estaban ministrándoles, pero la respuesta de las personas era diferente. La respuesta de las personas era diferente a las de Tesalónica, a las de Corinto. Entonces vamos a ver qué características tuvo esta iglesia que la hicieron tan ideal, que produjo gozo en el corazón de Pablo. Porque vemos, ¿verdad?, que Pablo aquí expresa, ¿verdad?, que hay un gozo en su corazón al ver
el comportamiento de estos hermanos en Tesalónica, así como expresaba él el dolor de ver el comportamiento de los hermanos en Corinto, que era diferente. Entonces, ¿qué era? Vimos ahí en los versículos del 1 al 4, ¿cuál es esa primera característica del 1 al 4? Ya los leímos, era una iglesia espiritual, ¿ok? Era una iglesia espiritual. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a los corintios? ¿Que eran una iglesia espiritual o eran carnal? ¿Qué les dijo? Carnal les dijo. ¿Sí? Se fijan que él no les contó mentiras, no les anduvo queriendo nomás acá motivar a la Joel Osteen. No, les dijo la verdad. Así como le dijo la verdad a la iglesia de Tesalónica, hermanos, ustedes, todo por sus frutos se ve que son una iglesia espiritual. A los corintios dijo, por sus frutos se ve que ustedes están en la carne. Por sus frutos se ve. ¿Okay? Y es más, por eso les dijo, es tal su comportamiento tan carnal que deberían de examinarse a ver si verdaderamente son creyentes. Examínense a ver si son creyentes. Ahora, ¿cómo es que vemos, verdad, que el apóstol Pablo los considera que son una iglesia espiritual? Bueno, les dice, recordamos ante nuestro Dios y Padre vuestra obra producida por la fe, vuestro trabajo impulsado por el amor y vuestra paciencia inspirada por la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿se fijan ustedes? El apóstol Pablo considera que estas tres virtudes, la fe, el amor, la esperanza, son características de una persona que es espiritual. Por eso a los corintios se las mencionó porque no las reflejaban ellos. Ellos en su carnalidad no reflejaban fe, amor y esperanza. Ellos reflejaban actitudes, acciones que eran carnales. Y por eso le dice, las virtudes que ustedes necesitan procurar son la fe, la esperanza y el amor. No el escándalo que estaban ellos procurando y las emociones y esto y todo lo espectacular querían los corintios. Les dice, no, eso es característico de carnalidad. Pero característico de espiritualidad es fe, amor, esperanza. Y es por eso que el apóstol Pablo podía decirles eso. Ahora, si se fijan, dice, el apóstol Pablo le está diciendo, su fe produjo obra. ¿Okay? Que esa es la naturaleza de la verdadera fe. La verdadera fe tiene obras. Que es lo que nos dice también Santiago, que muchos han malinterpretado y han interpretado que las obras son necesarias para la salvación. Pero Santiago está diciendo, no, las obras son evidencia de la salvación, no condición para la salvación. ¿Okay? Evidencia de salvación. Y es aquí lo que el apóstol Pablo también está diciendo, ¿verdad? Que su fe los ha motivado, los ha guiado a obrar, a obrar. Ahora, también les dice, ¿verdad? Dice, y su amor produjo trabajo. Su amor produjo trabajo. O sea que el amor al Señor, el amor al prójimo es lo único que nos puede motivar a servirles, a hacer aquello que verdaderamente requiere sacrificio y esfuerzo. Porque miren, se fijan, les estoy poniendo aquí las diferentes palabras que se usaron en el original griego. Porque para nosotros obrar y trabajar, pues no le vemos ninguna diferencia, ¿verdad? ¿Le ve usted alguna diferencia entre obrar y trabajar? No, lo vemos como sinónimos, ¿verdad? Palabra que significa lo mismo. Pero aquí en lo que Pablo está diciendo algo diferente en cada una de las partes. ¿Okay? Cuando les dice, ¿verdad?, que su fe produjo obra y que su amor produjo trabajo. ¿Okay? Déjenles explico lo que significan estas palabras. Son palabras griegas antiguas, ergón y kopos, ¿verdad? Ahora, ergón, que es lo primero allá, lo que produjo la fe de ellos, es algo que es placentero y estimulante.
Mientras que lo que produjo el amor, ¿verdad? Ese trabajo es copos, que implica un trabajo agotador y que produce sudor. O sea que uno trae satisfacción y el otro requiere gran sacrificio. Es como, por ejemplo, yo viendo eso y aplicándolo al ministerio pastoral. Hay cosas que producen satisfacción, como ahorita yo estoy ergón, ¿ok? Yo estoy en ergón, que quiere decir placentero y estimulante. Pero hay detalles, situaciones, cosas del ministerio pastoral que requieren copos, que requieren un sacrificio. Hay cosas que en realidad no me gustan, no quisiera yo hacerlas, no quisiera tener que confrontarlas, pero por amor es que tiene uno que hacerlas, por amor. Tiene uno que estar dispuesto a negarse a sí mismo y obedecer al Señor, servir de esa manera. Entonces, y muchas veces puede suceder que a uno nomás quiera hacer ergón, lo que es suave, ¿verdad? Como cantar, tocar, algo que me traiga la satisfacción y todo, pero luego otras cosas que van a requerir un sacrificio mayor a mi vida, una negación a mi vida, pues ahí sí ya no. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo, pero ustedes, su fe produjo en ustedes que obraran, y su amor, que es lo que se requiere, ese amor igual al amor de Dios, ese amor agape, los guió y los motivó a hacer aquello que es difícil, aquello que requiere sacrificio, aquello que requiere un gran esfuerzo. Su amor los guió a hacer. Y luego, ¿verdad? Viene la esperanza. Y aquí también él dice, su esperanza produjo paciencia, ¿verdad? Y la paciencia, que es la resistencia ante el sufrimiento. Saber soportar el sufrimiento, pero soportarlo no nomás como un mártir, ¿verdad? Un sufrido, sino también como uno que es más que vencedor. Más que vencedor. Puede uno confrontar el sufrimiento. Y es lo que el apóstol Pablo está dando testimonio de estos hermanos. Dice, y ustedes también han manifestado esa esperanza de que a pesar de que el evangelio vino a ustedes y vino con sufrimiento, ustedes han sabido aguantarlo de una manera correcta, dice, porque tienen su esperanza en la venida del Señor Jesucristo. Tienen su esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora, un mapa nomás para enseñarles, ¿verdad? Que estaban cercas. ¿Sí pueden ver Tesalónica? ¿Dónde está? ¿Ven allá donde dice Filipi? Abajito está Tesalónica. ¿Okay? Y acá más abajo está Corinth, donde dice Corinth. ¿Okay? Tesalónica, Corinto, ¿verdad? Era casi como ir de aquí a, no sé, San Diego o Tijuana, por ahí, ¿verdad? Y sin embargo, dice aquí en el pasaje que leímos que la iglesia de Tesalónica tuvo una influencia positiva en Macedonia, en Acaya, por decir, vamos a suponer que nosotros somos la iglesia de Tesalónica y que nosotros somos una iglesia ejemplar y que estamos nosotros siendo un modelo, un ejemplo para todo California y para todo Arizona. 2 estados, el estado de Macedonia y el estado de Acaya, estaban siendo. Y es más, todavía dice, y no tan solo ahí, sino que fueron más allá que esos lugares. ¿Ok? Y a lo que les decía yo, a pesar de esa influencia de Tesalónica, Corinto no respondió espiritualmente. Respondieron ellos carnalmente. ¿Okay? Ahora, el apóstol Pablo hace mención de que el fruto espiritual de la vida de estos creyentes era evidencia de ser genuinamente salvados, genuinamente transformados, cambiados. Y por eso él usa la palabra escogidos. ¿Por qué? Porque en la doctrina correcta del apóstol Pablo, él sabía
que una persona que es escogido es una persona que es un verdadero creyente. ¿Okay? Una persona que es un falso creyente, ese no fue escogido por el Señor. Díganme ustedes, si Judas Iscariote era uno de los escogidos del Señor. No. Y aquí, ¿verdad? Es lo que les dice. Les dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Está diciendo, Él los ha escogido, ¿verdad? Siempre denle gracias, gloria a Dios por su fruto de su vida, que ustedes están manifestando esa espiritualidad en sus vidas. Es porque ustedes han sido escogidos. ¿Ok? Ahora, me voy a detener un poquito, ¿verdad? En este tema de la doctrina de la elección, ¿verdad? Predestinación. La pregunta que les puse abajo, ¿escogí yo al Señor o Él me escogió a mí? ¿Quién escogió primero a quién? Ahora, tal vez la pregunta aquí mismo, pues suena hasta como diciendo, pues, ay, pastor, si ahí mismo ya dice. ¿Qué dice el versículo ese? ¿Qué dice? Él los ha escogido. ¿Sí? Y ahí dice ya eso la Biblia. Pero hoy en día hay muchas iglesias que a pesar de que la Biblia lo dice clarito en el orgullo, dicen, no, pero es que Él me escogió porque como Él ve todo desde un principio y vio el futuro y vio que yo lo iba a escoger y me escogió. Esa no es la doctrina bíblica de la elección. Si usted verdaderamente cree en una salvación por gracia, 100% por gracia, tiene que creer que el que comenzó la buena obra ahí en el momento de la elección, Él la comenzó, Él la va a terminar. Pero todas las iglesias que creen que no, que Él vio y yo lo escogí primero a Él y por eso Él me escogió a mí, son consistentes, porque todas esas iglesias que creen así, creen en la pérdida de la salvación. Porque si todo comenzó conmigo de que yo lo elegí a Él, entonces yo puedo deselegirlo. Yo puedo salirme, como yo entré a la salvación, yo puedo salirme de la salvación. Platicando yo con un pastor, ¿verdad? Pentecostal sobre esto, le digo, hermano, pero ¿cómo puede usted creer esto? Usted que lee, estudia la Biblia, ¿cómo puede creer esto? Le dije, entonces, hermano, usted pierde la salvación todos los días, ¿no? Porque no puede negar de que peque, de que le falla al Señor con la mente, actitudes, palabras, acciones. Entonces, tiene que estar recuperando la salvación todos los días y perdiéndola y recuperándola y perdiéndolas. Y ya empezó a hacerse bola, pero mientras más contestaba, más se estaba ahorcando, haciéndose bolas, porque la Biblia claramente nos enseña que el mismo Señor Jesucristo lo tuvo que aclarar. Dice, ustedes no me escogieron a mí, dijo, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, que es lo que el apóstol Pablo está diciéndoles a los creyentes en Tesalónica. Por su fruto es claro que ustedes fueron elegidos por Dios y son verdaderos creyentes por su fruto. Por eso el Señor decía, por los frutos los conoceréis. Por eso cuando una persona me dice, pastor, pero ¿cómo puedo saber yo si yo fui elegido? Pues tus frutos van a dar evidencia, si fuiste o no fuiste elegido. Tus frutos, tu vida. Tu vida es el testimonio de que si eres o no eres. Punto. No hay otra cosa. ¿Okay? Por eso vemos que hay una respuesta, hay un cambio. Por eso dice, tu obra producida por la fe, vuestro trabajo motivado por amor, tu paciencia, tu resistencia inspirada por la esperanza, y cada una de estas condiciones espirituales producían un resultado práctico. La obra producida por la fe se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Se convirtieron, hubo una conversión. Hoy en día las personas muchas veces dicen, yo soy verdadero cristiano, pero todavía está lleno de idolatría de una manera u otra. Muchas veces pensamos que la idolatría es nomás
es nomás tener imágenes, pero no. Todo lo que tome el lugar de Dios, de nuestra fidelidad a Dios, de nuestra entrega a Dios, es un ídolo. Y ahorita el principal ídolo con el que se lucha es con el dinero, las cosas materiales, la comodidad, todo eso lo hacemos un ídolo, que es mi prioridad. Eso es lo que me trae a mí, es mi deseo número uno, es mi meta, todo eso. Entonces, pero ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Y vuestro trabajo motivado por amor, dice, sirven al Dios vivo y verdadero. El apóstol Pablo da testimonio, porque él recibió reporte de la vida de los tesalonicenses. Dice, y ustedes están sirviendo a Dios. Están sirviendo a Dios. ¿Se acuerdan que les dije cómo el apóstol Pablo planeaba sus viajes misioneros? Iba a ciudades grandes y ahí establecía iglesia en la ciudad grande, y luego al discipular a los hermanos y enseñarles, les decía, ahora ustedes alcancen a los de los pueblos alrededor, los pueblos chicos, ustedes los alcanzan. Y Tesalónica estaba haciendo eso. Estaba haciendo eso. Estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero, y dice, tu paciencia, tu resistencia inspirada por la esperanza. Ellos estaban, dice el versículo 10, esperando con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios. Cuando uno está con esa conciencia de que el Señor puede venir en cualquier momento, lo va a motivar y guiar a vivir más en santidad, a vivir más en obediencia. Pero cuando yo en realidad oigo esto, pero no lo practico, no lo vivo, no me afecta, entonces voy a caer como los corintios. ¿Qué era lo que pasaba con los corintios? Porque lo mismo que les enseñaba Pablo a los tesalonicenses, se los enseñaba a los corintios. Lo mismo, todo eso. Y sin embargo, la respuesta de ellos era diferente. Muy diferente. Unos eran carnales y los otros eran espirituales. ¿Se fijan? Y ahí es donde nosotros tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Porque cuando estamos hablando de las iglesias, la iglesia de Tesalónica, no estamos diciendo el edificio de Tesalónica era espiritual y el edificio de los corintios era carnal. No, las personas. Las personas. Y así es como lo debemos de ver. Número 2. Estamos viendo las características de la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Que le producía gozo, alegría en el corazón del apóstol Pablo. Número 2, era una iglesia ejemplar, de acuerdo a los versículos del 5 al 7 vimos, ¿verdad? Puesto que él les dice, como resultado, ¿verdad? Resultado de su condición espiritual, de que ustedes tienen fe, ustedes tienen amor, tienen esperanza, como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Han llegado a ser un ejemplo. ¡Wow! Qué bonito, ¿verdad? Que nosotros podamos servir de ejemplo para nuestros oikos, nuestra familia y amigos, que podamos servir de ejemplo y que ellos puedan decir positivamente, no, fulano yo sí lo considero que es un verdadero cristiano, no es un hipócrita, es un verdadero cristiano, porque yo veo que vive lo que dice creer, aunque yo no crea igual que él, pero sí creo que ese sí es genuino, es genuino. Es bonito, ¿verdad? Que era lo que decían de los de Tesalónica. Así era como los veían, que ellos eran ejemplares. ¿Por qué? Ahí nos da las características el apóstol Pablo, ¿verdad? De que podían ver, ellos estaban abiertos a las escrituras, dice. ¿Por qué? Porque dice, recibieron ese mensaje con la profunda alegría que da el Espíritu Santo. Recibieron el evangelio, recibieron las enseñanzas del apóstol Pablo, de Silas, de Timoteo. Dice que lo recibieron con profunda alegría que da el Espíritu Santo.
Y lo que quiere decir es que estaban entusiasmados y deseosos de saber más y más y más de la palabra de Dios, pero por lo que se ve no eran nada más buenos oidores de la palabra de Dios, sino también eran buenos hacedores de la palabra de Dios. Por eso es que llegaron a ser ejemplos. Y si nosotros queremos ser ejemplos para la gente a nuestro alrededor, tenemos que ser las dos cosas: buen oidor, buen hacedor. Las dos cosas. Si nomás somos buenos oidores y no hacedores, nos convertimos en Corinto. Si somos oidores y hacedores, como los tesalonicenses. ¿Qué prefiere usted? Entonces, dice que ellos estaban abiertos a las escrituras, ¿verdad? Y a eso, no nomás a oír. Estaban abiertos para oír y para obedecer. Oír y obedecer. También dice que siguieron a sus líderes espirituales. Bien importante este punto, ¿verdad? Ellos siguieron a sus líderes espirituales porque dice, ustedes siguieron nuestro ejemplo y el de nuestro Señor, aunque sufrieron mucho. Aunque sufrieron mucho. ¿Se digan? Aunque les tomara que negarse a sí mismos y sufrir, pero obedecían lo que sus líderes les decían, lo que iba Timoteo, lo que iba Silas, lo que iba Pablo y les enseñaban y les decían, lo obedecían, siguieron. Porque eso es bien motivador para un líder, hermanos, cuando la congregación, los oyentes, responden con obediencia. Pero cuando no responden con obediencia, es lo más desanimador para el líder. Lucha el líder siempre con la decisión de que si renuncio o continúo. Renuncio porque no veo que respondan. No veo obediencia. No veo sumisión al Señor. No veo espiritualidad. ¿Renunciaré o qué? Pero dice ahí, ahora recibieron ese mensaje con la profunda alegría que da el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, termina, ¿verdad? Uno como líder tengo que hacer la voluntad de Dios. Yo hago la voluntad de Dios y que mi gozo esté en yo obedecer a Dios. ¿Okay? Siguiendo, dice que sufrieron por Cristo. Dice, pues, acogisteis el mensaje en medio de un severo sufrimiento con el gozo dado por el Espíritu Santo. Suena como contradictorio, ¿verdad? Sufrimiento y gozo. Pero así es. Sufrieron por Cristo, era como les decía yo. ¿Puede un líder sufrir al ver que no haya respuesta, seguimiento de parte de los oyentes? Pero también viene el gozo del Espíritu Santo de decir, hey, tú gózate porque tú obedeciste. Tú hiciste lo que yo te comisioné a hacer. Tú lo hiciste. Y viene esa satisfacción, ese gozo del Espíritu Santo. Y les está diciendo, ¿verdad? A ellos, ustedes sufrieron, porque cuando vino el Evangelio y ustedes se convirtieron, vino la oposición. Vino la oposición de su familia, de sus amigos, de sus empleadores, de lo que vino esa oposición. Pero ustedes experimentaron el gozo del Espíritu Santo por estar haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros no debemos de tener miedo de compartir el Evangelio y cómo pueda responder la gente. De que, ay no, pues es que va a ser muy molesto el que la gente se moleste si yo les hablo de Cristo y les digo, ¿verdad? De cómo pueden ser salvos y todo eso. No, se molestan. Déjenlos que ellos respondan como quieran, se molestan, pero el Espíritu Santo va a traer gozo, va a traer contentamiento a su vida. ¿Por qué? Porque obedeció al Señor. Y en segundo lugar, porque usted sabe que aunque la persona haya respondido como haya respondido, usted ya plantó la palabra de Dios. Y Dios a su tiempo se va a encargar de hacer algo ahí. Entonces eso le produce a uno satisfacción, alegría espiritual del Señor. Entonces no tenga temor por sufrir por Cristo.
no tenga temor, porque sufrir por Cristo va a traer también el gozo de Cristo, el gozo del Señor. Y luego ellos animaron a otras iglesias. Ahora, cuando hablamos de iglesias, estamos hablando de personas, ¿verdad? Animaron a otras personas. Ahí le encargo, vean a un lado a su compañero a ver si alguien se está durmiendo. Si alguien se está durmiendo, díganle, estamos en la iglesia y está bien suave el estudio. Despiértelo, ¿ok? ¿No? Bueno, dice, como resultado, habéis llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes en Grecia, tanto en Macedonia como en Acaya. Entonces, hermanos, nosotros también debemos de procurar ser una bendición, de animarnos entre nosotros, animar a otras personas, animarlos, porque eso es característico de una persona que está viviendo en el Espíritu. ¿Ok? Ay, se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a apresurarnos. Número 3, era una iglesia gran comisión. ¿La gran comisión para quién es? ¿Para quién? Sí, así digan, para mí. La gran comisión es para mí. ¿Sí? Si usted se considera un verdadero cristiano genuino, entonces para usted es la gran comisión. Porque luego muchos dicen, la gran comisión es para la iglesia. Ah, que suave me la saco, ¿verdad? No, es para mí la gran comisión. La gran comisión. Y los hermanos en Tesalónica, ellos así lo entendieron. Cada quien dijo, la gran comisión es para mí. Y fíjense cómo respondieron. Dice, habéis anunciado el mensaje de Jesucristo, no solo en esas regiones, sino en muchos otros lugares. En muchos otros lugares. La gente de esos lugares ya sabe que ustedes confían mucho en Dios y no hace falta que les digamos nada más. Entonces, vemos, ¿verdad?, que les está diciendo, no tan solo, ustedes anunciaron el evangelio a sus alrededores, ¿verdad?, allí en California y en Arizona, sino que todavía se extendieron a otros lugares. ¡Wow! ¿Se imaginan ustedes? En aquel tiempo donde no tenían carro, no tenían todo lo que tenemos nosotros para ser una iglesia gran comisión. Nosotros ahora con teléfonos, con todo lo que tenemos, no podemos invitar a alguien para que venga a nuestro oikos, para que venga a nuestra iglesia. No podemos invitar a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. ¿Será un gran sacrificio, un gran esfuerzo hacer eso? Pues si lo es, no le hace. Estén dispuestos a sacrificarse por Cristo y experimentar el gozo de haberlo obedecido, de ver lo que el Señor puede hacer a través de un cristiano obediente, lo que Él puede hacer. ¿Okay? Entonces los vemos aquí que era una iglesia gran comisión. Y por último, hermanos, número 4, vemos que era una iglesia expectante, ¿ok? Expectante, o sea, que ellos siempre estaban conscientes de que el Señor puede venir en cualquier momento. Por eso es que tenían esa espiritualidad, por eso es que tenían ellos esa motivación de obedecer al Señor, porque decían, si el Señor aparece hoy en día, yo quiero estar listo. Yo quiero que Él me encuentre obediente. Yo no quiero que me encuentre dormido en mis laureles. No, por eso les dice, también comentan, o sea, está diciéndoles el apóstol Pablo, dice, lo que yo he oído de las otras regiones donde he ido, de las otras iglesias, de los otros estados donde yo he estado, comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Y entonces tenían ese testimonio de que esto era un elemento que producía en ellos un gran cambio, una gran obediencia.
al Señor. Y vivían ellos así, con fe, con amor, con esperanza. Y ese es el ejemplo, ¿verdad?, para nosotros también. Porque dígame usted, ¿cómo prefiere usted que el Señor lo considere a usted? ¿Como un cristiano de Tesalónica o uno de Corinto? ¿Cómo prefiere usted que el Señor lo reconozca? ¿Verdad que no depende de sus líderes, no depende de su iglesia, depende de usted nada más? Así como dependió de Tesalónica, de Corinto, ellos eran los que dependía de ellos cómo respondían a la palabra de Dios, al obrar del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso, hermanos, vamos a terminar. Lo que toda iglesia debería ser es lo que todo cristiano debe ser. Resumiendo, todo cristiano debe ser espiritual. ¿Sí o no? ¿O nos debemos de conformar con ser carnales? No nos debemos de conformar con eso. Espiritual. Todo cristiano debe ser un ejemplo. Debemos ser un ejemplo para nuestros hijos, para nuestros hermanos, familiares, amigos, para todos debemos de ser un ejemplo. ¿Okay? Debemos de practicar la gran comisión porque es para mí la gran comisión. Y yo tengo que compartir el evangelio. No importa cómo responda la gente, yo voy a obedecer al Señor. Voy a obedecer al Señor y yo debo vivir una vida expectante de que el Señor puede venir en cualquier momento. Y yo quiero estar listo, no quiero confrontarlo avergonzado, decir, ay Señor, ¿para qué viniste ahorita? Mira cómo me encuentras, dormido en mis laureles, sin obedecerte, en la carne. ¿Le gustaría a usted que lo encuentre así el Señor? No, pero entonces tenemos que prepararnos, así como esta iglesia, así debemos de procurar estar para ser una iglesia espiritual. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres claro en tu palabra y aquí tenemos un ejemplo que tú quieres que todo cristiano sigamos, el que seamos como la iglesia en Tesalónica, como los cristianos, los hermanos, que reflejaban por sus frutos, por su vida, ser espirituales, estar caminando en el poder de tu Santo Espíritu, obedeciendo tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a que nosotros también seamos así, para que seamos ejemplo para las personas a nuestro alrededor. Y que así cuando nosotros practiquemos la gran comisión y les compartamos el evangelio, pueda tener un mayor impacto al ver que nosotros somos ejemplo y que tenemos los frutos de esa conversión en nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a que también siempre vivamos conscientes de que tú puedes aparecer en cualquier momento y no queremos ser avergonzados al encontrarnos en la carne, sino que nos puedas encontrar viviendo en el Espíritu, en obediencia a tu palabra. Te lo pedimos todo porque queremos que tu nombre sea exaltado y honrado por nuestro testimonio. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos todo. Amén. Bueno, hermanos, no se vayan.